Buen día, bienvenidos un día más a los talleres de sustentabilidad. Antes de comenzar con el taller de hoy referido a energía solar en el hogar, vamos a hacer una breve introducción de puertos. Urbano, llevado a cabo por Consultatio, Sociedad Anónima, el cual va incorporando distintos criterios relacionados a sustentabilidad. Puertos está ubicado en Escobar, provincia de Buenos Aires. Uno de estos criterios es la reserva ribereña, ubicada sobre la costa del río Luján, la cual cuenta con una superficie de 60 hectáreas en las cuales se preservan las condiciones naturales originarias previas al desarrollo de la ciudad. Tenemos producción propia de chips y compost, los restos leñosos y otros materiales provenientes de la poda y mantenimiento de espacios verdes son recolectados en forma diferenciada y transformados en chips de madera y compost para su uso en jardinería. Este producto está disponible para todos los vecinos de puertos. En cuanto a parquización, el diseño paisajístico, la preponderancia de las especies autóctonas que por estar adaptadas al entorno tienen menor requerimiento de agua y también de mantenimiento. En cuanto a lagos, los mismos están diseñados para poder acceder por vía acuática a cualquier punto de la ciudad. Movilidad, Puertos cuenta con bicisendas y sendas aeróbicas que conectan los principales puntos de la ciudad y también tiene un sistema de uso público y gratuito de bicicletas. En cuanto al abastecimiento de agua, hay dos redes de agua, una de agua potable y otra de agua de riego, y estas son totalmente independientes. Esto permite contar con calidad de agua necesaria para cada tipo de uso, también evitando el uso innecesario de los recursos para su acondicionamiento. Tenemos una recolección diferenciada de residuos domiciliarios, lo cual hace posible el reciclaje de materiales como papel, cartón, vidrio, plástico y metal, y además se promueve lo que es el compostaje en los hogares. En cuanto a nuevas tecnologías, en los edificios de uso común se incorporan materiales y tecnología que ayudan a reducir consumos, reutilizar el agua, generar energías renovables y aprovechar mejor los recursos naturales. Y por último, respecto a construcción sustentable, en puertos cada casa es calificada en función de los criterios de sustentabilidad aplicados y sus propietarios acceden a diferentes beneficios por incorporar diseño, tecnología, materiales y elementos sustentables en la construcción. Contamos con un centro de sustentabilidad en donde se pueden contactar con distintos proveedores de tecnología y productos relacionados a la construcción y además participar de charlas y talleres que en este momento estamos dando de manera online. Quería aprovecharles para comentar que el Centro de Sustentabilidad abrió nuevamente. Estamos recibiendo a los vecinos con cita previa. Así que lo que pueden hacer, si quieren coordinar una visita, es escribirme a sustentabilidad@puertos.ar. Ahí coordinaremos el día y horario de la visita. Son visitas individuales con todo el protocolo, ¿no?, correspondiente, barbijo, alcohol en gel, y también se mide lo que es la temperatura al ingreso. Así que, en el mismo mail me pueden escribir para eso, también me pueden escribir para consultarme sobre el nuevo cronograma de talleres, que ya lo renovamos para el mes de noviembre, y también me pueden consultar sobre los criterios recién mencionados y programa de calificación. También nos pueden visitar en lo que son nuestras redes sociales de Instagram y Facebook. Ahora sí, le voy a dar la bienvenida a Diego, de la empresa Energe, quien va a dar la charla el día de hoy. Buen día, Diego. Buen día, Verónica, buen día a todos los que están en la plataforma, que han asistido a la plataforma. Mi nombre es Diego Sima, yo formo parte de la empresa Energe, especializada en desarrollo de soluciones solares, tanto para el hogar como la industria. Básicamente quiero agradecerles su presencia, la asistencia, el interés en el tema que nos convoca, y quiero agradecerle especialmente al equipo del Centro de Sustentabilidad de Puertos, a Verónica, a Nicolás, por tenernos siempre presentes y convocarnos a este tipo de actividades. Bueno, si les parece bien, vamos a comenzar. Ahora vamos a... Bueno, básicamente el tema que nos planteamos hoy, sobre el cual
al cual va a apuntar mi exposición es a la energía solar en el hogar. El objetivo de esta exposición es informar a todos ustedes, hacerles llegar información sobre las distintas aplicaciones que tiene la energía solar en el hogar y cuáles son sus beneficios. Para eso la idea es encarar una exposición de unos 40 minutos, dejando 20 minutos para preguntas y respuestas. En esos 40 minutos básicamente voy a hablar inicialmente de la energía solar, que es el insumo básico de esta industria, es el combustible básico de esta industria. Lo voy a hacer del modo más coloquial posible, sin ahondar en demasiados tecnicismos, pero sin dejar de lado los conceptos que consideramos que son centrales y que son relevantes en cuanto a su concepto. Después vamos a ya ahondar específicamente en la energía solar en el hogar, en los sistemas solares térmicos y en los sistemas solares fotovoltaicos. Bueno, arrancamos entonces. La energía solar forma parte de las que nosotros, o que comúnmente se denominan energías renovables, o energías limpias, junto con las energías de otras fuentes renovables como es la eólica, la biomasa, la geotérmica, la hidroeléctrica y la mareomotriz. La energía solar es la energía obtenida a partir del aprovechamiento de la radiación electromagnética procedente del Sol. Y acá hay un dato que me parece que es interesante compartir con ustedes, y es que todo el planeta recibe una radiación solar total, entrante, que es aproximadamente de 179 petavatios. Para los que no están muy familiarizados con esta magnitud, un petavatio, para que se den una idea, son 10 watts a la 15ª potencia, o sea, un montón de energía, ¿no? Digamos, un caudal de energía inimaginable. Esta radiación solar se denomina insolación, y aproximadamente un 70%, todos estos valores que les voy a dar ahora, tómenlos como aproximaciones y como promedios globales, ¿no? Porque pueden variar de acuerdo a la latitud o a la ubicación en el planeta, pero tómenlos como un promedio global. Aproximadamente el 70% de esa radiación entrante, de esa insolación, es absorbida por la atmósfera, los océanos y la masa terrestre. Mientras que el 30% restante regresa al espacio reflectada por la atmósfera, las nubes y la superficie de la Tierra. Acá, este 100% de insolación serían estos 100 petavatios, a los cuales atraviesan las nubes y llegan a la superficie. Un 70% de esta insolación total se absorbe, a razón de un 18% la absorbe la atmósfera, un 3% la masa de nubes y los distintos vapores, y un 49% es absorbido por la superficie. Cuando hablo de superficie terrestre, me refiero a toda la superficie, es decir, no solamente a la masa terrestre o al casquete terrestre, sino también a los espejos de agua, ¿no? Los océanos, los mares, los ríos. Y el 30% restante es reflectada, vuelve nuevamente al espacio, y es reflectada en un 6% es reflectado por la atmósfera, un 20% aproximadamente por las nubes, y un 4% por la superficie terrestre. Claramente la energía aprovechable y de la cual nos servimos todos aquellos que desarrollamos soluciones basadas en energía solar, y también los usuarios de este tipo de soluciones, operamos con este 49%, con este 50% de energía aprovechable. Dentro de este 70% de radiación que es absorbida, podemos distinguir dos tipos de radiación.
La directa, que es la que les comentaba recién, ese 49%, y la radiación difusa. La radiación directamente del sol, del foco solar. No hay obstáculos que se interpongan, que reflecten o que refracten la radiación. La radiación difusa, eso sucede, digamos, dentro de lo que es la bóveda celeste, o sea, de la atmósfera hacia la Tierra. Se emite una radiación difusa debido a que hay gran cantidad de fenómenos de reflexión y refracción en la atmósfera, en las nubes y en la misma superficie terrestre. La radiación directa, como les decía antes, es la radiación aprovechable para la generación de energía, ya que puede reflejarse en su utilización. Esto no es así con la radiación difusa, dado que proviene de distintas direcciones en función de los distintos fenómenos que la reflecten o la refractan. La radiación directa, que es la energía aprovechable, se puede aprovechar y requiere para su aprovechamiento utilizar distintos tipos de captadores, como las células fotoeléctricas, los heliostatos o los colectores solares. Estos dispositivos permiten transformar esta radiación solar en térmica o energía eléctrica. En la actualidad, las distintas tecnologías disponibles para aprovechar esta energía solar se pueden clasificar en dos grandes grupos, ¿no? Las que son tecnologías activas y las tecnologías pasivas, según cómo cada una captura, transforma y distribuye la energía proveniente del Sol. Las tecnologías activas, son todas aquellas tecnologías que implican o que requieren la utilización de ciertos dispositivos para capturar esa energía solar, tales como los paneles fotovoltaicos, los colectores solares térmicos. Y las tecnologías pasivas son las que comúnmente se enmarcan dentro de lo que es el concepto de arquitectura bioclimática, en donde este concepto incluye todo lo que son técnicas y materiales constructivos sustentables, que per se permiten aprovechar la energía solar en forma directa, sin la necesidad de ningún dispositivo ni equipo que la transforme en otro tipo de energía, como serían los paneles solares o los colectores solares térmicos, ¿no? Dentro de estas técnicas o materiales constructivos que se encuadran dentro de lo que es la arquitectura bioclimática y lo que son tecnologías pasivas, están la orientación de los edificios al sol, es decir, eso es algo que tiene que ver con los materiales constructivos, digamos, con las técnicas, y que no requieren ningún otro dispositivo para aprovechamiento de energía solar. La utilización de materiales con una masa térmica favorable o con capacidad de dispersión de la luz, y el diseño de espacios mediante ventilación natural. Bueno, vamos a entrar ahora en productos de la energía solar, de esta radiación que ingresa, que el Sol emite y llega a la Tierra, y estos dos subproductos, uno es la energía solar térmica y la energía solar fotovoltaica. Vamos a empezar haciendo un repaso, una revisión de la energía. Bueno, la energía solar térmica resulta del aprovechamiento de la radiación solar para producir calor y calentar líquidos, gases o sólidos. Hasta hace unos años solamente se hablaba de energía solar térmica con capacidad de calentar líquidos. Pero la innovación de los últimos años, la creatividad de los ingenieros, han generado algunas tecnologías que también permiten aplicar esta energía solar térmica también para el calentamiento de gases y sólidos. En el caso de los líquidos, básicamente en el ámbito de un hogar se pueden calentar todas las aguas que generalmente pueden formar parte de un hogar, ¿no? Hablamos del agua caliente sanitaria, que es el agua de consumo humano, la que sale por la canilla, ¿no? La que consumimos
digamos, el agua de consumo humano, para higiene personal, para higiene del hogar, para limpieza. Después, el otro tipo de agua que hay en un hogar son los fluidos de los sistemas de calefacción radiante. Estos pueden ser, ya sean pisos radiantes o sistemas de calefacción radiante funcionan con un circuito de agua, un circuito cerrado de agua, que es el elemento caloportador que lleva el calor hacia los cuerpos, hacia los elementos de los sistemas radiantes y producen calor en el ambiente. Y por último, el tercer tipo de agua que se puede calentar con energía solar térmica, es el agua de las piscinas. Esas son las tres aguas posibles que requieren, ameritan, digamos, algún nivel de calentamiento, ¿no? Ya digo, el agua que usamos para bañarnos, el agua de la calefacción y el agua de las piscinas. En el caso de los gases, también se ha innovado en los últimos años y se han desarrollado algunos equipos que permiten el calentamiento del aire, utilizados para la climatización de ambientes, y fundamentalmente se utilizan mucho en procesos industriales, no tanto en el ámbito hogareño, sino más en la dinámica industrial, para procesos que requieren secado o deshidratación. Por ejemplo, en la industria agrícola, muchas veces se requiere el secado de los granos, proceso que se realiza en silos y habitualmente con sistemas de calderas y de calentamiento en base a energía convencional. Esto puede ser reemplazado y se puede, digamos, trabajar con energía solar térmica. Y en la industria de alimentos muchas veces también existen los procesos de deshidratación de vegetales o de frutas, que también requieren un calor controlado de determinadas características, y en este tipo de aplicaciones hay casos concretos de utilización de energía solar térmica. En el caso de los sólidos, se pueden cocinar o calentar alimentos. Yo esto no lo he probado personalmente, sé que existe lo que se denominan cocinas solares, generalmente recomendadas para aquellos lugares donde no se puede instalar una cocina convencional, ¿no? Digamos, ya sea eléctrica o a gas, porque a lo mejor ese lugar no tiene acceso a un suministro público de gas. Pero básicamente yo no les puedo contar qué tal sale la comida cocinada y calentada en una cocina solar, porque no la he probado. Sí la he visto en algunas exposiciones y he leído, digamos, algunos papers con respecto a esta tecnología, pero no la he podido probar personalmente. Bueno, la energía solar térmica es una solución que presenta numerosas ventajas. La primera es que, bueno, la fuente de energía primaria es el sol, y esto, por suerte, siempre es gratuita y abundante, siempre es gratuito y abundante. Si hay algún español participando de esta actividad, de esta exposición, probablemente me diga, no es tan así, o en España no es tan así, porque en un momento les pusieron el impuesto al sol. Pero bueno, digamos que por una cuestión de sentido común, y de derecho natural, digamos, el sol es una fuente de energía primaria que es gratuita e inagotable. Otro de los beneficios es el rendimiento de conversión energética. La conversión energética es la tasa o la capacidad que tiene esta tecnología para convertir radiación disponible en utilizable, ¿no? En este caso, de conversión mayor al 50%, siendo una de las tasas de conversión uno de los factores más altos entre las diferentes energías renovables. Y por último, otro de los beneficios es que no genera emisiones de gases de efecto invernadero, y a su vez reemplaza o complementa tecnologías que utilizan combustible. La generación de energía solar térmica requiere la utilización de sistemas solares térmicos,
los cuales siempre constan de dos componentes esenciales, un colector y un tanque acumulador. El colector es el componente que se encarga de transformar la energía solar, la radiación solar, en calor y calentar un fluido que circula en su interior. El tanque acumulador se encarga de almacenar ese fluido caliente para su posterior uso en aplicaciones, en distintos tipos de aplicaciones, ya sea en agua caliente sanitaria, en climatización o en procesos industriales o cualquier otro uso. Este tándem, este conjunto de colector y tanque acumulador, forman un sistema cuyo ensamble y acoplamiento se define en forma específica para cada tipo de aplicación y cada tipo de uso. Esto significa que probablemente un conjunto pensado y configurado para calentar el agua del hogar, agua caliente sanitaria, no sea el mismo o no permita esa configuración utilizarlo para calentar el agua de calefacción de esa casa o climatizar el agua de la piscina. Pasamos a la segunda energía que les comentaba, que es este subproducto de la energía de la radiación solar entrante, que es la energía solar fotovoltaica. El fenómeno fotovoltaico es la transformación de la luz proveniente del sol en energía eléctrica. Esa es la definición más simple que les puedo dar. Para lograr esta transformación se utilizan paneles fotovoltaicos que están formados por un conjunto de celdas o de células compuestas por materiales semiconductores, como por ejemplo el silicio. Estos materiales son capaces de convertir la energía electromagnética de la luz solar en energía eléctrica. Acá hay una explicación un poco técnica, por ahí un poco elevada técnicamente, pero se las voy a leer y después, si surge alguna duda en el espacio de preguntas y respuestas, profundizamos. Básicamente el funcionamiento que se rige por ciertos principios físicos, esta transformación, este fenómeno fotovoltaico. Los fotones que provienen de los rayos del sol impactan sobre la superficie del panel fotovoltaico y son absorbidos por diversos materiales semiconductores, en este caso el silicio, ¿no? Los electrones que se alojan en la estructura del silicio son golpeados por los fotones de los rayos del sol, liberándose de los átomos a los que principalmente estaban destinados. El movimiento de estos electrones es lo que conocemos como corriente eléctrica, que es generada en forma continua y que debemos transformar en alterna para poder utilizarla y abastecer las distintas cargas eléctricas que hay en un hogar. Ahora ya voy a entrar específicamente en la energía solar en el hogar. Específicamente de estos dos, la solar térmica y la solar fotovoltaica, y en sus aplicaciones y su utilización dentro del hogar. Los sistemas solares térmicos, en primer lugar, permiten el calentamiento del agua sanitaria. Y pueden clasificarse en función de dos criterios. Uno es por la circulación del fluido, ¿sí? En función de cómo circula el fluido en estos sistemas solares térmicos. Recuerden que habíamos hablado unas diapositivas atrás que siempre estaban conformados por dos componentes, por un tanque acumulador y por un colector solar, ¿no? Bueno, en base a cómo circula el fluido por este equipo, digamos, pueden ser de circulación natural o de circulación forzada. La circulación natural es el que funciona, o funciona ahí un principio físico que es el principio termosifónico. Se denominan en muchos casos no utilizan bombas, utilizar el fluido y el tanque acumulador, sino que la circulación del fluido es por gravedad. Básicamente porque opera este principio termosifónico que ahora se los voy a mencionar. El fluido dentro del colector es calentado por el sol, se dilata, disminuye su densidad y sube ingresando al tanque acumulador, mientras que el fluido frío
de mayor densidad baja del tanque al colector creando una circulación continua. Esto es el principio termosifónico. Un fluido cuando se calienta se vuelve más liviano, menos denso y tiende a subir desde el colector hacia el tanque acumulador, y cuando se enfría se vuelve más denso, más pesado, baja desde el tanque acumulador a el panel colector, el colector solar. Cuando hablamos de circulación forzada, son aquellos equipos, aquellos sistemas solares térmicos y un controlador circular del colector. El criterio por el cual se clasifican estos sistemas solares térmicos para el calentamiento del agua sanitaria es por cómo transfieren el calor al agua, cómo es su sistema de transferencia de calor. Los sistemas solares térmicos también pueden clasificarse según esta forma, ¿no? de cómo transfieren el calor al agua de consumo, pudiendo ser esta transferencia directa o indirecta. La transferencia directa, los que son los sistemas de solares térmicos de transferencia directa, son los que utilizan el mismo fluido en el colector y en el acumulador, siendo este fluido el agua de consumo. O sea, la misma agua consumir que vamos por la canilla cuando abrimos, es la que fluye entre el colector y el tanque acumulador. Los de transferencia indirecta cuentan con un fluido en el colector que es un líquido caloportador, o sea, es un líquido que transporta el calor por medio de algún medio de intercambio hacia el agua de consumo que se encuentra en el acumulador. El circuito por donde circula este fluido caloportador, que generalmente es un alcohol, es un glicol, este líquido caloportador, se denomina primario, y el circuito donde circula el agua de consumo se denomina secundario. Los sistemas solares térmicos de mayor penetración en hogares son los comúnmente llamados termotanques solares, los que a su vez, según sea el tipo de colector que utilizan, se pueden categorizar en dos categorías o en dos clasificaciones. Están los termotanques solares que tienen colectores de tubo de vacío y los termotanques solares que tienen colector de placa plana. Este colector de tubo de vacío es de circulación natural porque no opera con una bomba que hace fluir el líquido entre el colector y el tanque acumulador, es decir, entre este colector y este tanque acumulador opera el principio termosifónico que les comenté antes, no requiere bomba, no requiere ningún tipo de circulación forzada, y es de transferencia directa porque precisamente el que circula por los paneles, por el colector y por el tanque acumulador es la misma agua de consumo. La otra categoría son los colectores o los termotanques solares que tienen tecnología de colector de placa plana, como es este que estoy mostrando acá. Esos también son de circulación natural, pero no son de transferencia directa, son de transferencia indirecta. ¿Por qué? Porque en esta panel de placa plana no hay tubos de vacío. Esto es un panel que está conformado por una carcasa de metal, de aluminio, y está cubierto por una capa que puede ser un policarbonato de alta resistencia o vidrio directamente, y por dentro de esta carcasa hay toda una serpentina de cobre por el cual circula el líquido caloportador, en este caso el glicol, el alcohol. El glicol, lo que tiene, los alcoholes lo que tienen, es que son mucho más eficientes que el agua, tanto para capturar la temperatura como para después cederla a otro elemento, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionan este tipo de termotanques? Por las serpentinas que están dentro del panel de placa plana, circula el glicol, se calienta con el sol, sube al tanque acumulador por el mismo principio termosifónico que opera en este tipo de termotanque,
y calienta una camisa, que es el elemento intercambiador de calor, calienta una camisa que recubre al tanque acumulador, y ahí calienta el agua. Es decir, acá no es, como en el caso del termotanque de tubos de vacío, no es el agua de consumo la que circula por el colector y por el tanque acumulador. El agua de consumo siempre está en el tanque acumulador, siempre llega desde el tanque cisterna o del tanque de abastecimiento al tanque acumulador, no pasa por el panel, sino que el panel calienta este glicol que a la vez calienta la camisa que calienta el tanque acumulador. Acá les muestro un tipo de termotanque solar solamente para darles un ejemplo de algo que es de circulación forzada, ¿no? En este caso es un termotanque que, como ustedes ven, voy a volver a la diapositiva anterior, ustedes, una de las constantes que ven acá es que estos termotanques, que los dos están compuestos por un colector solar y un tanque acumulador, básicamente ambos equipos tienen siempre el tanque por encima del colector, porque si no, no funcionaría el principio termosifónico. Este es un requerimiento físico del equipo, es que el tanque siempre tiene que estar por encima del colector. Acá lo que van a ver ustedes es que está atrás y por debajo. Estos son desarrollos que se han hecho un poco dándole respuestas a los pedidos de los arquitectos que bregaban por una mejor integración arquitectónica de este tipo de termotanques solares con las viviendas que ellos diseñan, ¿no? Imagínense que los termotanques solares, imagino que todos ustedes deben haber visto alguno, tienen cierto volumen y van en los techos. Entonces, hemos tenido, o se han recibido muchos requerimientos de arquitectos de ver de qué forma se puede, desarrollar un termotanque solar que tenga una altura menor, que tenga un volumen menor, y que, visto desde abajo, y el termotanque colocado en el techo, en algunos casos no sea visible. Este es un caso en donde es de circulación forzada y transferencia indirecta, porque precisamente el tanque acumulador se encuentra atrás y abajo del colector. Acá no funciona el principio termosifónico, por lo cual requieren una bomba para activar el circuito, el flujo entre el colector y el tanque acumulador. Con respecto a estos dos tipos de termotanques, estas dos tecnologías, yo lo que les puedo comentar muy, muy brevemente, es que desde el punto de vista del desempeño, esto es, la capacidad de calentar el agua, el tiempo que tardan en calentar el agua, la temperatura a la cual puede llegar el agua, son bastante similares. O sea, en términos de desempeño, son bastante similares. Yo creo que la tecnología de placa plana le saca una amplia ventaja a la de tubos de vacío. De hecho, es la tecnología que se está desarrollando en todo el mundo, que más está creciendo en todo el mundo, la de colector de placa plana, es por su durabilidad. Ustedes piensen que estos termotanques tienen una vida útil de entre 25 y 30 años, y son 25 o 30 años que tienen que estar arriba de un techo a la intemperie, bancándose lo que venga. Entonces, la robustez de estos equipos no es un tema menor, ¿no? La capacidad de soportar las inclemencias del clima, como el granizo, los vientos, el golpe de, no sé, ramas, en fin. Las inclemencias de estar 30 años a la intemperie sobre un techo hacen que sea un valor importante al momento de elegir una tecnología u otra, ¿no? Un tema a tener en cuenta. Los tubos de vacío tienen, como son de vidrio, tienen básicamente dos debilidades. Una que es bastante subsanable, que es a través de la colocación de una protección de una malla, es la vulnerabilidad ante el granizo. ¿Sí? En algunas
zonas de la Argentina donde hay un granizo potente, ¿no? Como sierras de Córdoba, partes de Cuyo, que es muy frecuente y es muy fuerte el granizo, se le pueden agregar una malla de protección, que no deja de ser, yo para hacerle el gráfico, es como si fuera un mosquitero, ¿no? Un mosquitero de metal que cubre estos tubos de vacío, pero que ese mosquitero, de algún modo, por más que uno lo vea y vea los tubos abajo del mosquitero, es metal que se superpone sobre la superficie de captación de los tubos, con lo cual disminuye de algún modo la capacidad de hacer su trabajo del colector solar, ¿no? de generar, de capturar la radiación y convertirla en calor. Pero esas mallas de protección suelen resolver el tema del granizo. La otra vulnerabilidad que tienen este tipo de tecnologías de tubo de vacío es la de, básicamente, digamos, operar en algunas zonas donde hay estaciones muy marcadas, estaciones de frío, de calor muy marcadas, como en muchos lugares de la República Argentina, en donde en invierno se llega a temperaturas bajo cero. Lo que suele pasar en momentos de mucho frío es que el agua, que es el agua de consumo que circula por los tubos de vidrio, se congela, se expande y rompe el tubo. Eso es otro de los temas que a veces en términos de durabilidad afecta a este tipo de tecnología, la del tubo de vacío. Por eso no es casualidad que en todo el mundo lo que está creciendo y se está expandiendo es la tecnología de los colectores de placa plana. Bueno, les comenté un poco respecto de los termotanques solares, de las formas de calentar el agua caliente sanitaria. Voy a comentarles rápidamente los sistemas de climatización de piscinas. La energía solar también se utiliza para calentar otra agua que suele estar presente en el hogar, el agua de la piscina. Los sistemas de climatización de piscina permiten extender la temporada estival de uso de la piscina de principios de octubre a fines de abril. Esto hace que una temporada naturalmente de 3 meses se convierta en una temporada de uso de 7 meses. Teniendo una temperatura en las puntas de temporada extendida, o sea, a principios de octubre y a fines de abril, una temperatura del agua que es muy confortable, en el orden de los 23, 24 grados, en donde ya no hay shock térmico y la permanencia en la piscina es una experiencia agradable y no una tortura. Los sistemas estos de climatización de piscinas básicamente se basan en este tipo de módulos. Este es un módulo colector solar para climatización, que entre sí para formar una manta térmica. La manta térmica y configurar tiene que tener la misma superficie que la del espejo del agua que se va a climatizar. En este caso, ven acá en el techo, la manta térmica, otra cosa que este tipo de todos encastrados, que debería tener una superficie similar a la de esta piscina, que es el espejo de agua a climatizar. Yo les voy a mostrar un video de 3 minutos, que me parece que es interesante y que me parece práctico compartirlo para que ustedes lo vean. Yo les saqué el audio para que poder irles explicando, mientras va avanzando el video, algunas cosas que me parezcan importantes. Diego, no lo estamos visualizando el video. ¿No lo estás viendo? No, vemos la presentación. Entonces, dame un segundo. Vamos a volver a...
segundo. Sí, me parece que lo vamos a saltear el video porque estoy en este momento desde mi casa con una conexión de internet acompañada. Pero bueno, básicamente es lo que se los voy a explicar verbalmente. Esta manta térmica se conecta al sistema de bomba y filtro de la pileta a través de un bypass, en donde y básicamente opera ¿de qué modo? Opera cuando uno enciende el filtro, se filtre, esa agua, aparte de pasar por el filtro y liberarse de impurezas, pasa por toda esta, a través de una cañería que va desde el gabinete de la bomba hasta esta manta térmica, pasa por todos estos colectores son tubos vacíos, ¿no? por los cuales circula el agua, toma temperatura y vuelve, digamos, circula y vuelve por otro circuito a la pileta, ¿no? El sistema también incluye un controlador de temperatura que está sensando permanentemente la temperatura de la piscina, del agua de la piscina, y la temperatura de la manta térmica, del agua en la manta térmica. En función de la temperatura objetiva que hayamos configurado para el sistema de climatización, lo que hace el sistema inteligente es, cuando detecta que el agua de la piscina está por debajo de esa temperatura objetivo, automáticamente acciona el filtro. Entonces el filtro chupa agua a través de enciende la bomba, la bomba chupa agua de la pileta, pasa por el filtro, se limpia de impurezas, pasa por toda la manta térmica, toma temperatura y luego regresa a la piscina. Bueno, vamos a hablar de los sistemas solares fotovoltaicos, ya específicamente las dos aplicaciones más comunes y más difundidas en el mercado. Ahí tenemos, en primer lugar, los sistemas de generación on-grid, operan interactuando en forma integrada y continua con la red pública de suministro eléctrico, utilizando a esta como variable de ajuste. Cuando la energía solar generada por un usuario excede su consumo en tiempo real, ese excedente se inyecta a la red eléctrica para que ésta lo distribuya y pueda ser utilizado por otros usuarios. Esto es una dinámica que generalmente en un hogar sucede durante el día. Durante el día es muy común, durante el día tenemos el recurso, que es la radiación solar, pero no necesariamente tenemos el mayor consumo eléctrico, porque en muchos casos durante días los no están en el hogar, están estudiando. En general, de cargas eléctricas del hogar, acotados, excedente, en donde el equipo de generación solar genera más electricidad de la que está consumiendo. En ese caso, ese excedente, el equipo lo inyecta a la red de suministro público, sea esta Edenor, Edesur o la que sea, ¿no? Excede generado, es decir, cuando el hogar está consumiendo watt-hora mayor a la que está autogenerando con su equipo de energía solar, la red eléctrica cubre ese déficit energético suministrándole al usuario la electricidad necesaria. Esto generalmente ocurre durante la noche o en días de muy baja radiación solar. Estos sistemas on-grid cuentan con el mayor potencial de crecimiento en el mercado, siendo los recomendados para aquellos hogares conectados a la red pública de suministro eléctrico. Son los elegidos por los usuarios de los países que se encuentran a la vanguardia en la utilización de energía solar fotovoltaica. Los equipos on-grid están compuestos por paneles fotovoltaicos que captan la energía solar y por un inversor cuya principal función es, entre muchas otras, es como un CPU, para que se vean, es como un CPU, una unidad inteligente, ¿no? Una de sus funciones es convertir la corriente continua en corriente alterna.
Este es el inversor, estos son los paneles, y acá ven, esto es una ciudad de Alemania, en donde prácticamente todas las casas tienen sus techos convertidos en superficies de captación fotovoltaica, ¿no? Creo que todavía en Argentina nos falta un poco para llegar a esto, pero esto es una foto real, no es una maqueta, no es un render, es una foto real. Disculpen, que ahí vuelvo. Justo hice clic en la foto y me llevó a su origen en la internet. Ahí voy a sacar esto también. Bien, ahí me ven la presentación, ¿no? Están viendo Sí. la presentación. Perfecto. Bueno, los sistemas solares fotovoltaicos, estos sistemas de generación on-grid, incorporan esta figura de usuario generador, ¿no? En un modelo de generación distribuida. ¿Qué es la generación distribuida? Es la generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables en el mismo punto de consumo por parte de los usuarios conectados a la red de distribución de electricidad. Esta generación distribuida en Argentina, la ley 27424 le dio un marco regulatorio a esta generación distribuida y permitió que el usuario de electricidad suministrada por la red pública pueda convertirse en generador. Generador, en primer lugar, de la electricidad que él mismo consume, y en caso que genere excedentes, inyectar esos excedentes a la red para que sea consumida por otros usuarios. Vamos a pasar, hay un video, después les puedo pasar a los que estén interesados. No lo voy a hacer ahora porque la verdad que el servicio de internet que estoy teniendo, la señal está muy baja y me parece que se va a colgar. Bueno, luego de ver los sistemas de generación eléctrica on-grid, vamos a ver los off-grid. Estos, a diferencia de los on-grid que trabajan acoplados o interactúan con la red de suministro público, de electricidad pública, autónoma. Están desacoplados de la red de suministro eléctrico, pero al no contar con el respaldo de la red, acuérdense que la red, cuando me sobra energía, se la llevo a la red, se la doy a la red, y cuando me falta energía, tomo energía de la red. Esa es la dinámica de los sistemas de generación on-grid. En este caso, el off-grid, como no trabaja con la red y no puede usar a la red eléctrica de distribución eléctrica pública, no la puede usar como backup, como variable de ajuste, requiere incorporar baterías. Baterías que permitan almacenar la energía generada y no consumida en tiempo real. De este modo se podrá contar con esa energía cuando sea necesaria y las condiciones no permitan su generación, por ejemplo, a la noche, o cuando las condiciones de generación no sean óptimas, los días, por ejemplo, de baja radiación solar. Estos sistemas off-grid solo son recomendables en aquellos lugares que no cuentan con un servicio de suministro eléctrico de red pública, por ejemplo, áreas rurales, ¿no? Donde no tienen acceso ni a gas, ni a luz, ni a electricidad, ya que al plantear la necesidad de incorporar baterías, encarecen significativamente su costo a lo largo de toda su vida útil. Esto lo que tienen que tener en cuenta es que este tipo de equipos tienen una vida útil entre 25 y 30 años, y un banco mínimo de un par de baterías, a lo sumo, con un muy buen uso, un uso muy racional, puede durar 5 años. Significa que durante los 30 años, o los 25 años, o 30 años, que tiene de vida útil un equipo de generación fotovoltaica off-grid, se van a cambiar 6 bancos de baterías. Se va a requerir reemplazar 6 veces el banco de baterías, lo cual a lo largo de su vida útil incrementa notablemente, significativamente su costo.
Los equipos off-grid están compuestos por paneles fotovoltaicos, baterías acumuladoras. Los paneles fotovoltaicos son los que captan la energía solar, las baterías acumuladoras son las que permiten el almacenamiento de la energía generada. El controlador de carga es otro elemento, que es lo que regula la dinámica de carga y descarga de las baterías. El inversor, que convierte la corriente continua en alterna y administra el suministro de las cargas eléctricas del hogar. Acá hay un pequeño esquema de cómo funciona. Acá los módulos fotovoltaicos son los que capturan la radiación solar, la convierten en energía continua. El controlador de carga administra la carga y descarga de estas baterías, y estas baterías alimentan al inversor, que por otro lado la convierte esa energía continua en una energía alterna y le permite abastecer a distintas cargas eléctricas, luminarias, una notebook, un televisor o una heladera. Bueno, básicamente estos son, como les comenté, los sistemas on-grid y off-grid son las dos aplicaciones principales de la energía solar fotovoltaica en el hogar. Existe un mix entre ambos, que es un mix, digamos, llamado equipos híbridos, que permite las dos cosas. Este equipo híbrido, se los comento verbalmente, son soluciones que permiten, por un lado, inyectar un excedente de la red y también tener un banco de baterías en la cual almacenar electricidad. Básicamente la secuencia operacional de estos sistemas híbridos es que los paneles capturan la radiación solar, van a un controlador que en primer lugar lo que hace es cargar las baterías. Una vez que las baterías están cargadas, abastece el consumo en tiempo real, es decir, lo que estamos usando ahora, los consumos eléctricos de ahora, en tiempo real. Y si excede la generación de electricidad lo que estoy consumiendo y tengo las baterías cargadas, inyecta el excedente a la red. Así funcionan los equipos híbridos. Generalmente se utilizan la parte de baterías como una especie, con una funcionalidad similar a una UPS solar o a un equipo, a un generador ante cortes de suministro eléctrico. Pero para eso requiere, digamos, un diseño de las distintas fases eléctricas del hogar específico, ¿no? Es decir, las baterías tienen que estar asociadas a una fase que solamente contenga aquellas cargas eléctricas que quisiera yo mantener funcionando ante un corte de electricidad. Solamente las baterías van a abastecer esa fase de cargas eléctricas que yo la tengo que tener en mi tablero, en el tablero eléctrico la tengo que tener separada, diferenciada del resto de las fases eléctricas y de las cargas eléctricas. Bueno, no me quiero extender mucho más. Con esto terminamos un poco las explicaciones de las aplicaciones de la energía solar térmica y fotovoltaica en el hogar, con lo cual, si te parece bien, Verónica, damos espacio a preguntas. Perfecto, Diego. Bueno, no sé si alguno de los participantes quiere activar su micrófono para hacer alguna consulta a Diego. Por el chat no tenemos consultas. Bueno, o he sido muy claro o por ahí no ha generado alguna consulta adicional. Igualmente, en la presentación que yo le voy a hacer llegar a Verónica, están mis datos de contacto. A mí me suele pasar que a veces estoy en actividades y en el momento no se me ocurre y después me subo al auto y me empiezan a surgir un montón de preguntas. Te dejo mis datos de contacto, los podés compartir con los asistentes y con la gente que se ha inscrito, ya sea para cualquier tipo de consulta sobre este tema o asesoramiento general. Claro, acá en el chat dicen justamente excelente explicación, Esteban dice que no tiene dudas, Marcelo dice que está muy buena la exposición, así que ha sido muy claro, Diego. Bueno, entonces damos por terminada esta exposición. ¿Te parece, Verónica? Perfecto, Diego, muchísimas gracias por participar nuevamente con nosotros. Gracias a todos los asistentes y gracias a vos y a Nicolás. Estamos disponibles para otra oportunidad. Perfecto, muchas gracias, Diego, hasta la próxima. Bueno, hasta luego a todos.